Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, hoy dándonos un banquete con una invitada muy especial desde Colombia, la maestra poeta revolucionaria Elizabeth Miranda Guerra, que nos hace el honor de compartir algunas reflexiones y algunas informaciones, algunas valoraciones de lo que está aconteciendo en Colombia en estos momentos. Bueno, ahí veo que también nuestra amiga, maestra, abogada, defensora de los derechos humanos, patriota, latinoamericanista, Aura Pareja Benítez, está por conectarse. Creo que la estoy sintiendo por ahí en pantalla. Saludo a la que tenga en línea, tanto a Aura como a Elizabeth. Hola, buenos días. Bueno, disculpa lo del problema de la cámara. Aquí estoy, gracias. Un abrazo a toda la audiencia, Elizabeth. La verdad que agradecida a Alfonso por permanecer con ese espíritu solidario hacia Colombia, y de verdad no los he abandonado, pero estuve muy metida con el movimiento de mujeres, escuchando a mi querida amiga Elizabeth. La verdad es que nosotros fuimos pilar fundamental en la construcción del pacto histórico, como también los jóvenes, y estábamos ahí permanentemente en la lucha y peleando los espacios, porque el patriarcado todavía hay que erradicarlo, y nos costó, pero llegamos a ocupar un lugar fundamental en el proceso de construcción del pacto histórico. Gracias, Aura Pareja Benítez, por estar ahí con nosotros. Ya Elizabeth te estaba escuchando. Sí, yo sé que todos estaban en el proceso de lucha. Luis Martínez, Ana Luz, Absalón, Luis Mendoza, Elizabeth, Ana María Linares, Aura, y yo nunca sentí que me abandonaron ni que me dieron la espalda. Yo sentía la energía de ustedes en la calle y quería estar con ustedes en las calles, y seguíamos el día a día las noticias y estábamos siempre alentando desde acá. El hecho de que no se comunicaran con nosotros no es que nos olvidaron, lo sentíamos y lo mirábamos en la lucha. A veces yo encontraba un video o una foto donde aparecía Elizabeth en lucha y se le enviaba para que ella supiera que yo la estaba siguiendo. Y eso hacía también con Ana María, con Absalón, con Ana Luz, todo el pueblo de Colombia en lucha, ¿no? Así que gracias, Aura, y no, para nada. Sé que nunca nos abandonaron y nosotros tampoco. Ahí estábamos siempre en ese día a día. Poncerrate, Juan Francisco, Jacinto, todo el equipo nuestro en función de la solidaridad con los colombianos, con nuestros hermanos colombianos, e incluso también los poetas, desde los de Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, los de Argentina, nosotros acá, los cubanos, todos teníamos nuestra energía y nuestra acción poética en función de dar fuerza espiritual al pueblo en lucha de Colombia. Adelante, Elizabeth. También sentimos el apoyo de Sharon, la poeta panameña, sí, que estuvo ahí muy atenta y siempre mandándonos los audios y mensajes de no se rindan, resistan, y en verdad sí, maravilloso. Dije Panamá era diciendo Sharon viene en noviembre para acá. Bueno, ella viene en julio para acá. Ahora, qué bueno. Sí. Elizabeth, hay muchas cosas y el tiempo es corto, ¿no? Hoy sale una noticia a la que no le voy a dedicar tiempo, pero solamente lo voy a decir el titular. El último comandante de la desmovilizada guerrilla de la FARC, Rodrigo Londoño, Timoncheco, reconoce públicamente delitos de lesa humanidad, y todo el cuadro que se describe ahí es muy penoso, pero bueno, en otro momento analizaremos esas cosas. El presidente Joe Biden llamó a Petro. Yo no sé cómo encontró el teléfono tan rápidamente para comunicarse con Petro. Ay, sí. Y lo invita a trabajar de manera conjunta, y le pone algunos temas de agenda, una cooperación bilateral en ámbito de cambio climático, seguridad sanitaria e implementar los acuerdos de paz del 2016. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Sí, bueno, interesantísimo. Elizabeth, la mirada de Petro en estos momentos con Francia, todo el equipo, hay muchas cosas que la tienen previstas, porque cuando uno compite con esa posibilidad de triunfo, uno se prepara para gobernar.
Además, Petro no es un improvisado en política. Petro tiene 40 años o 44 en la actividad política. Es un experto en política pública. Fue alcalde y lo hizo muy bien. Nadie pudo imputarlo de nada. Tiene 2 periodos en el Senado y con una actitud muy responsable, muy consecuente. Así que se pueden esperar muchas cosas de Petro. Lo único que yo digo desde acá, que él y Francia deben cuidarse a cualquier atentado. Esa fuerza criminal puede dar aletazo peligrosísimo. Y digo, ambos deben estar por separado para que no se lo lleven a los dos en un atentado. No descarto nada. No, todo eso es posible. No se puede jugar ni con Uribe, ni con Duque, ni la fuerza que representan, ni siquiera con Estados Unidos. Todo eso es te puede entender una alfombra roja y por detrás te pueden atravesar un cuchillo de palo. Es decir, hay que vivir, como decimos aquí, en un pueblo que Dajabón, de donde yo vengo, no lejano, frontera, por allá, te pueden atravesar con un cuchillito de palo. Hay que tener mucho cuidado. Naturalmente, Petro de esto sabe más que todos nosotros, pero nunca está de más alertar, poner el ojo ahí en la preocupación. La mirada que tiene Elizabeth de esta transición y cómo van a ir las cosas, porque los cambios deberán venir más o menos gradualmente, porque la realidad de Colombia es muy fuerte, Elizabeth. Bueno, Petro tiene que jugársela, Petro y Francia tienen que jugársela y jugársela a fondo. Ahora, por ejemplo, están en el tirijala de la construcción de un gabinete. Hay 2 Colombias que votaron 2 propuestas. Ganó la propuesta de Petro y Francia, y esa es la propuesta con la que van a gobernar y administrar el país. No se trata de que la propuesta que perdió o que no fue aceptada mayoritariamente, Petro vaya a desdeñar a toda esa población, que fueron 10 millones de votos, que también son significativos y muy representativos. Petro y Francia van a gobernar, van a administrar y a gobernar para todo el país, para toda la población colombiana. Con urgencia para esas 2 Colombias, la mirada que hay y que está centrada Petro y Francia es ahora en resolver el tema del gabinete, porque se necesita esa parte de ministro de Hacienda fundamentalmente para ver cómo se va a manejar la plata. Pero ya ubicándonos en el tema central de lo que es su programa de gobierno y su preocupación, la preocupación de Francia y Petro fundamental y a la carrera, es el problema del hambre del país, el problema de la miseria del país, el problema del hambre y de cómo tenemos un campo, un gran territorio que no agrícola y muy fértil, bueno, grandes cantidades de hectáreas que no son explotadas y que están ahí como algunas tiradas y otras que han sido apropiadas por la ultraderecha, como el Gran Matarife, que se apropió de casi medio país. Entonces ahora la mirada Petro y Francia la han centrado en resolver los problemas del hambre. Y eso tiene que ver entonces con los problemas agrícolas, cómo sembrar, cómo darle la tierra al campesino para ir creando una especie de seguridad alimentaria, que eso sería el primer paso y paso fundamental, porque es un pueblo a quien empiezan a darle bienestar a través de quitarle el hambre, es un pueblo que se va a disponer también para luchar, para trabajar. Después vendrá lo laboral y todo eso, pero fundamentalmente el tema es la seguridad alimentaria en este momento. Yo miro esos 2 países a partir de la votación que recibieron las 2 propuestas, y por supuesto que la construcción de ese gran acuerdo nacional también tiene que centrarse en cómo van a apoyar los programas que desarrollará Petro, que tienen que ver ahora con la parte alimentaria del país. Después viene lo de salud, viene lo laboral, en fin, pero esas 2 Colombias tienen que encontrarse, y esas 2 Colombias tendrán que, en su diversidad, ser una, porque no hay otra manera de entrarle al país, no hay otra manera de resarcirse, no hay otra manera de curar heridas, sino siendo un país, una población en su diversidad. Pero sí, apuntando a lo que tú dices, el tema de qué es lo urgente que tendrían que resolver,
yo miro con bastante, y de pronto mi apreciación podría ser correcta, miro como con la urgencia que necesita el país de resolver el problema del hambre. Nosotros somos un país que se muere de hambre, literalmente. Gracias, Alfonso, Elizabeth. No sé si tengo Alfonso, todavía por ahí a Aura. sí, Aura, antes de que tú intervengas, Manuel Cueva se expresa en solidaridad con Colombia, es un compañero nuestro, ingeniero químico, un militante revolucionario. Poncerrate hace una pregunta, pero Elizabeth acaba de responder, tenía que ver con que Petro ha sufrido atentado a su vida, cómo minimizar toda esa soberbia de la ultraderecha por su eliminación física, que es un factor de riesgo para la paz y la esperanza. Juan Francisco de la Rosa escribe: ¿qué comenta el pueblo colombiano luego de este triunfo, después de haber sufrido el castigo por tantos años de ladrones y criminales? En República Dominicana vivimos algo así en el año 1978 y sigue por ahí comentando. Bueno, son de las interrogantes que tenemos. Aura Pareja Benítez. Es que aquí tenemos una Aura Celeste, que es una mujer encantadora, luchadora, abogada, una mujer de mucho prestigio. Entonces, se me cruza Aura Celeste Fernández cuando tengo a Aura Pareja Benítez. Aura Pareja Benítez, adelante. Bueno, gracias, Alfonso. Bueno, efectivamente, la excelente reflexión que ha hecho mi compañera Elizabeth Miranda, también le quiero agregar algunos elementos importantes. El país necesita, primero que todo, efectivamente hay que cuidar a Petro, hay que cuidar a Francia, tenemos que cuidarlo, pero hay un compromiso y desde los diferentes espacios, como hizo Elizabeth, desde la cultura, la pedagogía, Ana desde la parte cultural, que jugaron un proceso importantísimo en todo esto, todos los frentes que nos organizamos y aportamos a todo este proceso de alcanzar el logro, tenemos que organizarnos, porque ahora Petro necesita de un pilar fundamental, como los académicos, como esos, gestar los diálogos que él mismo los ha dicho desde lo regional, pero desde lo regional también tenemos que proponer soluciones desde las miradas de los territorios. Todavía existe mucho centralismo dentro de las miradas de algunos gobernantes. Eso debe de cambiar, porque si te das cuenta, las periferias, los territorios como el Caribe, el Chocó, donde efectivamente, decía Elizabeth, hay un pueblo con hambre, fueron los que más se movilizaron, los que más protestaron. Pero en estos días, el 26 creo que es, la comisión ya empezó a dialogar algunos comandantes de la FARC y efectivamente algunas organizaciones que también estamos trabajando en el tema de paz. Necesitamos que esas plataformas se activen, porque necesitamos la reconciliación del país, generar diálogos de reconciliación y que la verdad salga a flote. Entonces, agregado a toda la reflexión excelente que ha hecho Elizabeth, el tema de paz y de reconciliación, de mitigar, de activar el campo, se hace urgente. Un campo que dejó ser activo en el marco de la pandemia, pero antes de la pandemia también estaba muy desértico todo ese campo, que en algún momento nos pudieron ayudar a mitigar el hambre en el marco de la pandemia. Entonces son muchos compromisos que tenemos como ciudadano colombiano, ser pilar fundamental en sostener ese programa de gobierno de Petro. Entonces, el llamado es a la solidaridad también de nuestros pueblos latinoamericanos, a que nos tomemos de la mano. Es un proceso que esto necesita un acompañamiento grande de hermandad. Y de verdad estamos en medio de todo las expectativas, tenemos mucha esperanza y sé que Petro va a estar rodeado de grandes personas a nivel de todos los territorios. Tenemos que empezar por los territorios, porque los territorios han sido muy olvidados en aplicar políticas agrarias y políticas sociales. Entonces,
empezar el diálogo regional, como él lo dijo, hay que hacerlo y es urgente. Gracias, gracias Aura. Elizabeth, adelante. Efectivamente, lo que dice ahorita es cierto, el tema de dialogar, de ser dialogantes, de organizarnos desde los territorios. Y para volver a lo que tú decías, el tema del riesgo de Petro y Francia también es inminente. Esto nos asusta, nos angustia, nos preocupa porque esta ultraderecha no ha aceptado ese triunfo. Incluso están exigiéndole a Petro en menos de 48 horas lo que no le exigieron a Duque en 4 años inútiles, en 4 años infértiles y muy fértiles en violencia, muy fértiles en masacres, muy fértiles en sangre, pero infértil e inútiles en el bienestar o lo que pudieron generar como políticas en la gestión social del país. Entonces, por supuesto que eso nos preocupa. Y lo de el traer a este pueblo latinoamericano que ha hecho ahorita en este momento, creo que es bien interesante que empecemos también a hermanarnos más con Latinoamérica. Colombia ha estado y estuvo muy marginada del resto de los países hermanos de aquí de América Latina, fundamentalmente como una política de Estado, una política equivocada porque nos aisló del resto de los países de América Latina de manera directa, que son nuestros inmediatos hermanos. Hoy con gran agrado vemos cómo en reanimarnos y rehabilitar las relaciones con Venezuela, por ejemplo, y volver a Latinoamérica. Y vemos con bastante alegría, en realidad, cómo que parece que nuevamente camina la espada de Bolívar por América Latina. Ahí está Chile, ahí está el levantamiento popular que en Ecuador hoy es un fogón, es un volcán, es un estallido social, y vamos por ahí por Lula, que próximamente son las elecciones en el mes de octubre en Brasil, y se da como posible eventualmente ganador a Lula. De tal manera que sí, esto se avanza. Se tiene que avanzar primero desde la unidad nacional, desde el gran acuerdo nacional, y a partir de ahí definir también las políticas que se van a aplicar o se van a gestionar con nuestros hermanos países de aquí, de América Latina, y en lo posible ojalá con otros países del mundo, con los que se rompieron las relaciones, como por ejemplo con Cuba, que hubo muchísima prevención y muchísimo aislamiento, pero creo que Gustavo y Francia están pensando otras cosas frente al tema de la hermandad de América en general y fundamentalmente de los países de Latinoamérica. Gracias, Elizabeth, gracias, Aura, pero una nota así para las dos, y particularmente para Aura, que es muy activa en la solidaridad con Cuba. Hoy, y ustedes están muy identificadas con esta idea, es más necesaria que nunca la solidaridad con Colombia y con el pacto histórico o la fuerza del pacto histórico, o con Petro y con Francia, con el pueblo colombiano. Porque en América Latina y en toda parte del mundo hay sectores de la izquierda muy radicales que estarán esperando de Petro cambios de la noche a la mañana que no son posibles. Y entonces pudieran eventualmente empezar a criticar. Ya la semana pasada, no, esta semana, el lunes, tuve que intercambiar algunas ideas con un hermano que ya estaba mirando las cosas como que hay que hacer. Y hay que medir la realidad de Colombia, la estructura económica, la estructura de poder que va a quedar instalada ahí, sobre todo el sector militar e incluso el sector paramilitar no se desarticula con una simple llamada o con un decreto. Eso es un proceso que hay que irlo desmontando. Y entonces, mientras tú no desmontes eso en un proceso gradual que te puede llevar 2 años con mucha lucha, con mucho trabajo, y de repente te puede pasar los 3 primeros años desmontando todo eso, hay que llamar la atención en el sentido de que los hermanos de América Latina comprendan la dura realidad que tiene el pueblo de Colombia, lo que va a encontrar Petro una vez asuma, creo que ahora en agosto. Entonces, activar mecanismos de solidaridad para que haya comprensión a la realidad de Colombia y a que Petro y el nuevo gobierno tienen que ir gradualmente asumiendo directrices
decisiones para ir garantizando el cambio ofertado y que espera Colombia, el pueblo trabajador de Colombia. Y entonces, Aura, creo que a través de los comités de solidaridad con Cuba, en todo el país, en todo el continente, se puede iniciar una especie de diálogo, de contacto, quizá algunas directrices o algunas orientaciones para que todos los comités con Cuba en América Latina lo puedan transmitir, esas directrices a la sociedad solidaria de nuestro pueblo, es decir, a todo el espectro de izquierda, democrático, para que comprendan la realidad de Colombia, porque muchas veces uno cree que lo comprende, pero hay situaciones internas de cada pueblo que solo cada pueblo la conoce, que desde fuera se ven cosas generales, y entonces la solidaridad es importante. Y en esto, por supuesto, la diplomacia que pueda armar Petro va a ayudar mucho. Y hay una diplomacia que hay que irla moviendo gradualmente, pero ojalá que sea con la celeridad mayor que las circunstancias permitan, ¿no? De acuerdo a la legalidad colombiana. Pero eso hay que hacerlo. Y la solidaridad se impone. En esto yo he estado conversando con ustedes desde hace 2 años, 3 años, el tema de la solidaridad, y siempre ha sido una apuesta. Pero bueno, ahí le dejo para 2 minutos finales a cada una. Sí, Alfonso, Aura. Sí, quería decir algo con respecto a lo que tú estás hablando, planteando. Mira, sé que se ha puesto sobre el tapete por muchos senadores la importancia de reactivar los diálogos con el ELN. Y eso no se puede dejar inconcluso, es una tarea fundamental que ya está siendo solicitada por una plataforma de senadores, y es una agenda en donde el gobierno cubano fue muy humilde en esa facilitación de los diálogos. Yo creo que es un tema que ya está en el tapete y que la plataforma Defendamos la Paz ya lo ha puesto sobre la discusión. Creo que se va a trabajar inteligentemente. Valorar el trabajo que ha tenido Cuba es la tarea de visibilizar cómo nos permitió creer en un proceso de paz y en la defensa de los acuerdos, que fue incumplimiento por parte del gobierno de turno, pero que se hace necesario reactivar esos diálogos, y el agradecimiento absoluto al gobierno de Cuba. Ya está sobre el tapete, Alfonso, esa discusión. Entonces, nos toca plataformas de derechos humanos, los comités de solidaridad, impulsar esa posibilidad de que se reactive esos diálogos. Yo creo que puede ser una de las mejores maneras y visibilizar la importancia que tuvo Cuba en nuestro proceso de paz. Un abrazo para todos. Gracias. Adelante, Elizabeth. Definitivamente lo que acaba de decir Aura es real. O sea, el discurso de Petro se centró en la reconciliación nacional, y la reconciliación también es una invitación al Ejército de Liberación Nacional a ser parte de esa conversación necesaria para que lo que he venido diciendo desde el principio, esas heridas se vayan sanando también y podamos realmente tener el reconcilio que necesitamos para vivir en paz, para tener la paz y para tener esa tranquilidad emocional de no más guerra, porque ese es el impulso y lo que le sirve a la ultraderecha es mantenernos en guerra, mantener la sangre oliendo, la sangre hirviendo. Pero esa no es la propuesta de Petro y Francia, de tal manera que se vuelve urgente, perentorio, necesario ese diálogo, abrir ese espacio de diálogo que dice, como dice Aura, ya está caminando, ya parece que se han hecho primeros contactos, ya el Ejército de Liberación Nacional mandó oficialmente una nota muy interesante en torno a cómo ellos no solamente apoyan al pacto histórico y a este triunfo, sino también que se sienten ya motivados a reanudar los diálogos que una vez se perdieron porque la ultraderecha los bloqueó. Y sí, el agradecimiento a Cuba en este caso nuevamente, que yo sé que van a abrir otra vez sus puertas para
brindarnos el apoyo y el acompañamiento para dialogar con el Ejército de Liberación Nacional que es necesario. Me gustaría despedirme con algo que escribí para homenajear a los que no están, a los que desafortunadamente no nos acompañaron. Se llama Todavía Somos. El tiempo y los años se arrugaron en la piel, llenos de dolores planos y redondos, de caminos espinosos, abundantes en sueños, que presintieron las botas y el olor del fuego y el calor de la pólvora, y de caminos cortos, ruta al cementerio, en el mejor de los casos. Otros guardan anónimos huesos que fueron un nombre y un vientre los busca. Se envejeció mi río con sus piedras que dejé recién nacidas y engordó el árbol flaco de la esquina y ahora es tan viejo como yo. No sé si aún sueña. Todavía somos, no los mismos. Somos otros, parecidos después de los desaparecidos, sobre otra tierra inventada por los sueños. A lo único cierto que hemos sido fieles y nos encontramos después de tantas vueltas y nos abrazamos después de la tormenta. Todavía somos y no somos, somos otros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias. Maravilloso. Aura, Elizabeth, paz, unidad, pan y libertad para vivir sabroso. Muchas para gracias. Vivir sabroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El espacio, nuevamente, gracias. El apoyo incondicional que siempre nos han brindado. Muchas gracias. Natanael, muchas gracias por el espacio que me diste ahí de unos minutitos. Aura, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, Alfonso.